la única diferencia de una persona exitosa y una persona que no tiene éxito es el alcance a la información. Eso es lo único, porque la realidad es que manejamos los mismos recursos, manejamos la misma moneda fiduciaria, los mismos dólares, los mismos pesos, el mismo tiempo, pero es con la información que nosotros tenemos es que literalmente podemos definir qué nosotros vamos a hacer. Porque mientras más información nosotros tengamos en nuestra mente y en nuestra capacidad, mejor es la habilidad de poder resolver un problema. Bienvenido al episodio número 15. Este es su host, Mr. Jiménez. Les doy la bienvenida a este gran episodio que vamos a estar dialogando la importancia de invertir en nosotros mismos. No hay mejor inversión que la que uno haga en nosotros. Y cuando hablo de la mejor inversión no me refiero de los zapatos que me pueda comprar o las camisas, los juguetes o accesorios. Me refiero a la información y el valor que nosotros nos añadimos como personas. Una información y el valor que nosotros nos podemos añadir es algo que es permanente, es de por vida, es vitalicio. Nadie nos los puede robar. Espero que esta pieza de contenido sea de su agrado y se la puedan disfrutar. Bienvenido una vez más a su podcast Ask My Mentors. Bienvenido a tu podcast Ask My Mentors. Este es su host Mr. Jiménez. En el día de hoy vamos a estar discutiendo el tema, la importancia de invertir en ti, la importancia que es invertir en nosotros mismos. Y cuando me refiero que invertimos en nosotros mismos, no me refiero a zapatos, accesorios, juguetes. No, me refiero a la educación y el valor que nosotros como personas nos podemos añadir a ese valor importante que nos puede catapultar y nos puede posicionar de un punto A un punto B. Bienvenido al episodio número 15 y comenzamos. Bueno, en el día de hoy realmente quise traer este tema, la importancia de invertir en ti. La realidad del caso es que hoy en día es tan difícil poder desarrollar un discernimiento de qué realmente me añade valor y qué realmente no me añade valor. Y cuando me refiero, como dije al principio, cuando me refiero a invertir en nosotros, no me refiero a la ropa que podemos ponernos, no me refiero a lo que podamos comprar, me refiero a esa autoeducación que yo estoy haciendo para yo convertirme en una persona más valiosa todos los días. Porque al final del día, nuestro valor representa por lo que nosotros damos. Realmente, cuánto nosotros realmente valemos dentro del mercado. Qué valor nosotros estamos aportando. A qué persona nosotros le estamos aportando valor. De qué manera nosotros estamos aportando valor. Y por eso quise traer este tema sobre la mesa, de discutirlo en este episodio, porque entiendo que es de sumamente importancia conocer y entender cuándo realmente nosotros tenemos que empezar a añadirnos valor y empezar a tomar prioridades en las cosas que realmente nos dan valor, obviar a un lado las cosas que realmente no nos aportan nada a nuestra vida. Y quiero comenzar con esta premisa que tengo por acá. No hay nada mejor que poder invertir nuestro tiempo en algo que nosotros sabemos que nos va a traer, que nos va a añadir valor. No solamente que nos va a añadir valor, sino que vamos a tener una reciprocidad en un futuro. Porque entendemos y conocemos que lo que estamos haciendo nos está empoderando y nos está posicionando con una información que realmente nosotros desconocemos. Quiero hacer un paréntesis en esta área y voy a hacer esta referencia. La realidad del caso es que la única diferencia de una persona exitosa y una persona que no tiene éxito es el alcance a la información. Eso es lo único, porque la realidad es que manejamos los mismos recursos, manejamos la misma moneda fiduciaria, los mismos dólares, los mismos pesos, el mismo tiempo, pero es con la información que nosotros tenemos es que literalmente podemos definir qué nosotros vamos a hacer. Porque mientras más información nosotros tengamos en nuestra mente y en nuestra capacidad, mejor es la habilidad de poder resolver un problema. Porque realmente la vida se trata de cuánto valor yo puedo aportar a la sociedad, cuánto valor yo le puedo aportar a mis compañeros,
cuánto valor yo le puedo aportar a mi esposa, a mi pareja, y en qué momento, con la capacidad que yo tengo, cuán ágil yo soy resolviendo problemas o manejando problemas. Muchas de las cosas que suceden hoy en día es que tenemos muchas personas que son excelentes profesionales en sus campos, pero carecen de una inteligencia emocional. Y precisamente quise tocar este tópico, la importancia de invertir en nosotros mismos, porque entiendo que en la vida y en la vida de negocio y en la vida cotidiana tradicional, nosotros tenemos que aprender a desarrollar una inteligencia emocional. Esto es un tema un poco delicado. Lo que yo voy a hablar en este episodio, quiero hacer una referencia y quiero hacer un disclaimer con esto. Es a base de mi experiencia y es lo que yo opino como persona. No quiero decir que esto sea una ley, que sea algo rígido. Simplemente lo planteo como una idea, lo planteo como una opinión. Y la realidad del caso es que ese es mi punto de vista. Y por eso quise traer este tema sobre la mesa. Dicho eso, hablando de la importancia de invertir en nosotros. Hoy en día es tan difícil poder distinguir de cuándo nosotros tenemos que invertir en nosotros y cuándo es el momento correcto, cuándo sería lo ideal, qué debo hacer, qué debo escuchar, cómo debo educarme, cómo voy a hacerlo, en qué momento voy a hacerlo. Porque la realidad del caso es que vivimos en un mundo de distracción y este tema ya lo he discutido en episodios anteriores, no es nada nuevo, no es la primera vez que lo estoy mencionando. Es que simplemente el sistema educativo realmente está totalmente obsoleto. Y cuando hablo del sistema educativo no me refiero a todos los sistemas educativos. Simplemente más bien el sistema educativo en general. Hay sistemas educativos que han evolucionado y hay sistemas educativos que todavía están en momentos de piedra, en tiempos totalmente prehistóricos. Entonces, lo que sucede con esto es lo siguiente. El sistema educativo no le está dando los recursos necesarios, ya sea a los niños, a los adolescentes, jóvenes, profesionales, incluyendo hasta los adultos, los recursos necesarios para poder combatir las situaciones de vida que nosotros llevamos hoy en día. Y por eso es que uno como adulto tiene que hacer la gestión ya después de grande, tiene que hacer la gestión de comenzar a desarrollar un sistema de educación continua. Pero, ¿cuál es el problema con esto? Que ya venimos con la mentalidad y con el maltrato emocional del sistema educativo, donde entendemos que la lectura lo vemos como un proceso irritante. Y este proceso irritante, tengo que leer, tengo que hacer esto, tengo que hacer un proceso investigativo, tengo que corroborar esta información. Yo les voy a compartir esto. Cuando yo comencé a desarrollar mi proceso de educación continua, y yo le digo educación continua, pero realmente yo le llamo un proceso de automejoramiento continuo, la realidad del caso es que se me hacía bien difícil. Al principio se me hacía bien difícil porque venía ya con una mentalidad irritada del sistema educativo, porque lo que pensaba era en el pasado y las experiencias que había tenido, malas experiencias, algunas buenas, no todas eran malas, pero era lo que hacía referencia en términos a la lectura, a un proceso investigativo. Pero la realidad del caso es que en la lectura y en el proceso investigativo es donde está el desarrollo del conocimiento. No hay nada mejor que uno pueda aprender cuando uno está haciendo un proyecto. No es lo mismo uno leer un libro y hacer un ensayo que uno hacer un proyecto e investigar y conocer y entrevistar. Y ese proceso investigativo, ese proceso de ese análisis crítico es totalmente fundamental para nuestra vida práctica. Y el problema que tenemos hoy en día es que se ha tornado bien difícil poder desarrollar eso. Porque nosotros como personas hay veces que queremos tener las cosas sumamente rápido. Pensamos que las cosas tienen que ser como un microondas. Quiero alcanzar a las cosas en 2-3 minutos. Y la realidad del caso es que en la vida cotidiana, en la vida real, los procesos no son así. Los procesos van a demorar tiempo. Los procesos se van a tardar y tenemos que ser pacientes en el proceso. Pero ¿cuál es la única clave que nos ayuda a ser pacientes en el proceso,
a entender el sistema y a ser totalmente diligente con lo que estamos haciendo, es simplemente tener un buen sistema de automejoramiento. Y cuando yo hablo de un sistema de automejoramiento, no es que usted tenga que leer 2 horas al día, 3 horas al día, 4 horas al día. Porque si realmente usted no lee 2 horas al día, 15 minutos al día, no pretenda que lo vaya a hacer. Usted tiene que comenzar con cosas pequeñas y crear esos hábitos, poder hacer cosas que le demanden un poco más de tiempo. Ejemplo, si usted no tiene un buen hábito de lectura, ya hoy en día con la información y con el internet tenemos un sinnúmero de recursos. Ya hoy en día tenemos las plataformas como Audible de Amazon, que usted puede, si usted no le gusta leer, puede escuchar un libro. 5 o 10 minutos que usted le dedique a un libro, literalmente la información que usted puede escuchar en ese audiolibro o en un podcast como este o en otro podcast puede cambiar su vida totalmente. Esa es la única diferencia de una persona exitosa y una persona que está en el proceso de serlo. Es la diferencia de información que tiene, cómo maneja los problemas, cómo realmente enfrenta situaciones de vida. Y como les dije al principio, la inteligencia emocional es bien importante en cualquier proceso de vida, ya sea un proceso de pareja, un proceso de negocio, en un proceso de relación de negocio, en un proceso de crear un negocio. La inteligencia emocional es bien importante porque la capacidad que nosotros podamos tener o el conocimiento técnico o teórico que nosotros podamos tener simplemente representa un 20% de nuestro conocimiento, porque el otro 80% viene de la inteligencia emocional que nosotros hemos desarrollado en el proceso. Pero la realidad del caso es que si nunca nos enseñan eso, si nunca nos explican el proceso, es bien difícil poder manejar situaciones de vida. Por eso hay tantas personas que son adictos. Y cuando hablo adicto no me refiero de mala forma, porque para mí un adicto es una persona enferma. Yo digo que no hay personas con desorden mental, hay personas con trastornos sin ser tratado, sin ser entendido. Y por eso es una de las cosas que quise traer a este tema de la importancia de invertir en nosotros. Hago una referencia bien importante. Hay veces que nosotros tenemos que desarrollar prioridades en nuestras vidas. Y cuando te hablo que tenemos que desarrollar prioridades, antes de nosotros hacer una compra impulsiva o una compra emocional, es simplemente reflexionar y pensar qué valor esto está trayendo a mi vida, realmente cómo esto va a cambiar mi vida, qué impacto puede tener en mi familia, qué impacto puede tener en mi relación. Porque es bien triste tú conocer personas que literalmente tienen prácticamente $5,000, $4,000 en ropa, que no lo veo nada mal, pero lo que sí veo mal es que tú inviertas esa cantidad de dinero en ropa y ni siquiera tú conozcas cuál es tu color favorito. Y para mí eso es bien triste, porque una cosa es que tú inviertas $4,000, $3,000, $5,000 en ropa, por darle un ejemplo. Hay personas que invierten más, pero tú produces $35,000, $50,000 al mes. Pues la realidad del caso es que lo amerita. Pero no es posible que si usted es una persona average, una persona que se gana $25,000, $30,000 al año o $15,000 al año, y usted realmente va a gastar prácticamente un 40% de su salario en cosas que realmente no le añade valor, o simplemente endeudándose en cosas que realmente no le añaden valor. Simplemente cuando llegan las situaciones de la vida, las cosas que usted había invertido anteriormente no le van a dar la capacidad ni la madurez emocional para poder desarrollar esos problemas. Y eso es una de las cosas que he visto a lo largo del tiempo. Es algo que a mí lo tuve que aprender de la manera fuerte. Tuve que entender y desarrollar prioridades de una cosa y otra. Y esto es bien importante. Las prioridades de cómo realmente yo voy a manejar mis recursos, cómo yo voy a distribuir esos recursos que están a la mano y saber cuándo es el momento indicado para invertir en nosotros mismos. Y ojo con esto, no se trata de invertir y no accionar, se trata de invertir en nosotros, accionar y ejecutar lo que aprendemos, porque de nada vale coger 20,000 cursos, leer 30 libros e ir a 50,000 seminarios, pero la realidad del caso es que nunca ejecutamos lo que aprendimos. Y suena fuerte lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Nosotros venimos de un sistema educativo que nos empodera
con información masiva, en algunos de los casos información totalmente obsoleta, que no tiene nada que ver con el mundo práctico. Entonces, cuando vamos al mundo real, carecemos de falta de información, pero ya venimos con una mentalidad tan irritada y con unas malas experiencias tan fuertes, que la realidad del caso es que es más sencillo llevar una vida cotidiana y obviar el proceso. Por eso yo puedo entender a mucha gente. Por eso yo puedo entender a las personas cuando le hablan de leer un libro o ir a un seminario. Es que simplemente están cansados, ya están agobiados, por la sencilla razón que vienen ya con una mentalidad totalmente irritada. Y quiero tocar este último punto, pero no menos importante. La diferencia de la autoeducación y la educación impuesta por una institución es sumamente grande, sumamente gigantesca. La autoeducación lo voy a definir de esta manera. La autoeducación es la información que yo como individuo busco que sea de mi interés para yo aprender y me apasiona esa información y me gusta la información que estoy aprendiendo. La educación impuesta es la educación impuesta por un hombre o una institución a los intereses de la institución o del hombre que está diseñando ese currículo. Y ahí es donde realmente nosotros tenemos que ser bien selectivos, porque probablemente nosotros estamos tomando algún tipo de seminario, leyendo algún tipo de libro o cogiendo algún tipo de curso, pero realmente los intereses de ese curso que yo estoy cogiendo o esa institución que yo estoy asistiendo, ¿realmente esos intereses me van a añadir valor a mí como persona o simplemente le van a añadir valor a un sistema? Y eso es algo bien importante que tenemos que tener en cuenta. Por eso quise definir esto sumamente claro, que quede claro en esta pieza de contenido, la importancia de uno tener un sistema de automejoramiento continuo. Y como les digo, ya hoy en día es sumamente fácil tenerlo. Hay un sinnúmero de herramientas de manera sencilla y práctica que usted ni siquiera tiene que... Si usted no le gusta leer, usted tiene 20,000 formas cómo hacerlo. Usted tiene YouTube, tiene Amazon, Audible. Hay un sinnúmero de plataformas allá afuera. MentorBox, una plataforma sumamente famosa que les recomiendo. By the way. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si realmente ustedes tienen la tenacidad de crecer y ser mejor personas con ustedes mismos, los recursos están. Simplemente ustedes tienen que hacer la diligencia, hacer la tarea y gestionar el proceso de escoger un buen educador, escoger que el sistema de automejoramiento que usted escoja realmente le añada valor a usted y que realmente usted sea beneficiado de esa información que usted está adquiriendo, que no esté beneficiando a un sistema o no esté beneficiando a una institución. Bueno, para ir cerrando esta pieza de contenido, la realidad del caso es que tocamos la importancia de tener un sistema de autoeducación continua. Conocimos la diferencia de la autoeducación y la diferencia de la educación impuesta y cómo realmente una y la otra tiene las correlaciones y cómo realmente eso impacta mi vida. La importancia de desarrollar una inteligencia emocional en el proceso. Inteligencia emocional es lo que nos va a dar la capacidad y nos va a dar la tenacidad y la paciencia para poder resolver problemas de la vida real. Como les dije al principio, la realidad del caso es que el conocimiento teórico y el conocimiento académico simplemente un 20% de la ecuación, pero el otro 80% viene de la inteligencia emocional que nosotros desarrollemos en el proceso. Y de la única forma que nosotros podemos enfrentar las situaciones del mundo real, los problemas del mundo real, es simplemente desarrollando esa inteligencia emocional, que la realidad del caso es que no la vamos a aprender en más ningún otro lado que no sea a través de mentores, programas y un buen sistema de autoeducación continua. Como les dije, ya hoy en día hay un sinnúmero de recursos. Si a usted no le gusta leer, puede hacerlo en audio. Si no le gusta escuchar el audio, lo puede hacer en video. Si usted quiere contratar un mentor, lo puede hacer. Si usted necesita contratar un mentor o un consultor, también lo puede hacer, que le ayude en el proceso y lo vaya guiando. Y bien importante, saber a quién usted escoge y conocer a esa persona que usted escoge, para que esa persona realmente sea una persona fiduciaria bajo los intereses que realmente usted está buscando y no los intereses propios. Una vez más, este es su host, Mr. Jiménez. Gracias por conectarse a este episodio.